de ahí el arca, eh, todo alrededor está, bueno, todo no, evidentemente, pero sí a ciertas distancias hay también las anclas de estabilidad del arca de Noé, hechas de piedra. Nosotros fuimos y encontramos unas cuantas, de las que también Ron ya había hallado, pero también la expedición que fue después de nosotros encontró otra que Ron, que sepamos, no la conocía. Pero no solo esto, también hallamos lo que parece ser, y Ron también lo encontró, la tapa que Noé levantó por donde finalmente soltó a los animales volando para determinar si regresaban o no regresaban, y con las buenas nuevas. De eso tenemos precisamente muestras que están siendo analizadas en Estados Unidos y allí, en España. Y por tanto, cuando tengamos ya todas las pruebas definitivamente en nuestras manos, de un modo abierto, es lo que vamos a mostrar. En fin, podríamos estar hablando de esto muchísimo, muchísimo. Estuvimos allí prácticamente una semana. Y he de aclararos algo. La gente normalmente, cuando va a buscar el arca de Noé, van a buscarla al Gran Ararat. Es un monte de 5.000 y pico de metros, con nieve perpetua en su cumbre, y que a veces es bastante difícil ver con claridad su cumbre. Pero no está allí. Hay otro monte Ararat, que es el pequeño, que se ve claramente formación volcánica, que está a su lado, y tampoco es ese. Y lo que mucha gente ignora es que Ararat no es solo un monte, sino es como una cordillera, una serie de montañas en general. Esto está precisamente delante, y todas las imágenes que vamos a ir mostrando va a quedar clarificado dónde está ubicada. Y la verdad son detalles a tener en cuenta. Allí nos hablaron también de algo que se manifestaba sobre el arca, unas luces. Pues bien, nosotros quisimos saber qué había de verdad en eso. Y cuando veáis las entrevistas que tuvimos precisamente con alguien que está allí, que es el reconocido como el guardador del arca, os vais a quedar perplejos. En fin, no sé si queréis alguna pregunta más. Si alguien quiere ir a tener esta experiencia que tú tuviste, el acceso al lugar, Turquía es un país musulmán. El área donde tú llegaste, quería saber, bueno, te estoy preguntando si es totalmente musulmán el país, si el área donde está el arca está en poder de los musulmanes, el acceso para un cristiano al lugar es sin ningún peligro. Cuéntanos un poquito más si alguien quisiera un día ir a verificar esto. Pues sí, Turquía, aunque es un país laico, cada vez más está teniendo su tendencia islamista. Se están acrecentando cada vez más esas tendencias. Y la zona donde está el arca es en la zona antigua que era Armenia. Armenia antes no estaba ligada a los turcos, pero los turcos se quedaron con toda esa zona y hace muchos años. Ese lugar, si miráis la gente, si habláis con ellos, incluso nuestro guía, el que nos llevó hasta allí, es un turco, queda evidente que ellos son totalmente musulmanes y de mucha creencia. A veces estás yendo por esos pueblecitos de ese lugar y ves a la gente que lleva como un rosario en la mano, igual que en el catolicismo. Mirad que es curioso, ¿eh? Eso nos daría pie a hablar de otro tema, sobre qué hay detrás de todo eso y sus significados, de dónde arranca, etcétera, etcétera. Pero veis a ellos que van también con unas bolitas como de esos collares, y le van dando vueltas en sus manos, y normalmente ves que no lo sueltan. Bueno, cuando trabajan sí, supongo, claro, pero a muchos de ellos se los ves así en la calle. No es una zona, al menos hasta cuando hemos ido nosotros, peligrosa. Hay gente muy amable y otra con la que quizás hay que ir con un poco de cuidado, no porque te vayan a hacer nada, sino porque siempre intentarán sacarte dinero como sea.
Y con nosotros, algunos pensaban que deberíamos estar forrados de dinero. Nosotros fuimos allí con gran sacrificio y gracias a donativos de los que hemos ido recibiendo para poder aportar más pruebas de todo ello. Y bien, es una zona bastante segura. Sí que es cierto que justo donde está situada el arca, nada, unos pocos metros más en la cumbre, está la frontera con Irán. ¿Sabéis? Cuando nosotros queríamos quedarnos hasta más tarde en la zona del arca, nos dijeron que no. Cuando oscurecía teníamos que marchar de allí. Porque justo por al lado pasa una carretera. Cuando inicias el ascenso hay un puesto militar turco. Y claro, cuando pasas ya se te quedan mirando. Pero cuando llegas hasta la zona del arca, hay una carretera que aún sigue más arriba, donde hay un pueblecito, y más arriba está precisamente otro puesto militar. Los camiones del ejército van pasando continuamente por allí. Y nosotros queríamos llegar hasta más arriba donde hay el arca, porque parece ser que Ron Wyatt encontró lo que sería el altar de cuando Noé salió para ofrecer sacrificios en agradecimiento al Señor. Pues nos dijeron que no nos acercáramos y nos hicieron un gesto como alguien apuntando con una escopeta, porque ellos, claro, no hablaban nuestro idioma, ni nosotros el suyo, y nos hicieron tac, tac, queriendo decir, si te acercas te disparan, no lo hagas. Y bien, pues claro, no fuimos a ser allí víctimas especialmente para esto, porque si no, no hubiésemos podido llegar a mostrar las pruebas que hemos podido obtener. Pero la verdad, igual algún día hará falta llegar hasta esa cumbre, pero porque creemos que hay algo más allí. Pero en fin, todo eso queda aún en el ámbito de un futuro, si Dios quiere. Pero podéis ir bastante tranquilos y seguros. Es un viaje que se hace muy largo y vosotros, si tenéis que iros desde Estados Unidos para allá, tenéis que hacer algunos cambios de vuelo y es bastante agotador. Los compañeros nuestros que vinieron desde aquí de Estados Unidos pasaron muchas horas en vuelos. Pero la verdad es que decirles a ellos que no vuelvan y que no valía la pena ir allí y veréis que os responden. Lo están deseando volver otra vez. ¿A qué ciudad llegaría el avión donde está ubicado el aeropuerto? ¿Qué ciudad y cuánto hay de allí, del aeropuerto, en carro al lugar donde está el arca? ¿Se puede llegar en carro hasta allá? Bien, hay primero nosotros llegamos hasta Estambul, al aeropuerto de Estambul, que parece ser que hay dos. Desde allí luego tienes que coger otro vuelo hasta el aeropuerto de Van, porque prácticamente debes cruzar el país turco. Y desde Van, una vez aterrizas allí, que es precioso porque hay un lago de unas proporciones impresionantes, después tienes aproximadamente 1 hora y media o más, incluso en coche, hasta llegar a Dugubayazid, que es la población más cercana donde está el arca. Y después desde Dugubayazid, que puedes estar en algún hotelito de por allí, puedes coger aún un automóvil y llegar hasta prácticamente el lado del arca, prácticamente, y eso quizás en media hora aproximadamente. O sea que si alguien quiere montar expedición o que montemos una y ir unos cuantos, se puede llegar a hacer, por supuesto. Ok, gracias. Vamos a dejar a un lado lo del arca y vamos a tratar otro tema de actualidad. Bueno, yo he mirado tu página web y de paso te voy a pedir que en un momento nos hables un poquito de tu ministerio. Pero he mirado en la página web que tú hablas del microchip y la marca de la bestia. ¿Por qué relacionas el microchip con la marca de la bestia? Mucha gente religiosa está diciendo que ese microchip que aquí en Estados Unidos se ha aprobado que se debe implantar por razones de salud, mucha gente está diciendo que esa es la marca. ¿Realmente esa es la marca o es un engaño que el enemigo quiere meternos para distraernos? Háblame un poco sobre el microchip y en relación con la marca de la bestia, por favor.
Bien, supongo que después de esta pregunta ya más de uno dirá, bueno, pero este hombre de cuántas cosas habla. Bien, en nuestro ministerio nos encargamos de intentar mostrar al mundo lo que no interesa que se sepa, la verdad de lo que hay detrás de muchas cosas, de la falsedad de algunas noticias y de tantas cosas más que la gente debería conocer ya. Aunque eso comporte problemas o comporte que vayas contracorriente. Pero cuando hay pruebas de cosas hay que decirlas, hay que mostrarlas. Y de eso es en el fondo de lo que nos estamos encargando con la ayuda de Dios. Pues bien, respecto al tema del chip, debemos tener presente que estas informaciones empezaron a salir alrededor de los años 60 y algo, y poco a poco fuimos viendo cómo se estaba haciendo un entramado especialmente para algo. Si nos damos cuenta, se empezó a hablar de marcar con chip a ganado, porque claro, habían robos de ganado. Después se empezó a hablar del chip marcando mascotas, perros, gatos que uno tuviera de su propiedad en su casa, por si el animal se perdía o para saber qué vacunas cuando le tocan, etcétera, etcétera. Después, curiosamente, empezó a haber también un revuelo de niños secuestrados en distintos lugares. Y se empezó a tratar también en noticias que sería conveniente que los niños llevaran implantado un chip. Y así hemos visto cómo se ha ido dando paso a paso algo que los que conocíamos del entramado de las sociedades secretas, sus planes, sus designios para aplicar una agenda mundial desde hace años, pero que tiene su proceso, ya estábamos esperando que eso sucediera. Pues bien, lo hemos ido viendo cómo se ha ido desarrollando para que la gente llegara a asimilar eso como algo bueno. Después empezaron a tratar de secuestros. Personas con dinero que eran secuestradas. Pues qué bien si llevaran un chip, serían localizados enseguida, etcétera, etcétera. Pero después también empezó a aparecer algo. Se empezó a hablar que el dinero en metálico mejor si iba desapareciendo y las transacciones se hacían todo en modo electrónico. Se empezaron a activar en muchos otros lugares, en países, más tarjetas de las que antes circulaban, tarjetas bancarias, y después han ido encauzando nuestros pensamientos a que es mejor algo que aún sea más práctico y que te sirva para más cosas. Y todo empezó después, y ahora es algo que ya estamos viendo, con unas pulseras que se llevan en las muñecas, que llevan incorporando un chip que va en frecuencia RFID, y que con eso puedes pagar, puedes llegar incluso a activar tu ordenador, puedes llegar a abrir la puerta de tu casa y hacer muchas otras cosas, como encender tu automóvil. Aquí creo que lo llamáis el carro, ¿no? Bien, pues todo esto se está ofreciendo con una gran cantidad de ventajas. Todo parece bueno. Cuando Obama también estuvo presentando todo el tema de la reforma de salud aquí en Estados Unidos, si miráis las cláusulas en letra pequeña, veréis que os va llevando precisamente hasta un apartado donde habla, sí, todo el mundo tendrá su asistencia sanitaria, pero todo el mundo deberá llevar asociado algo dentro de él, la implantación de un chip. Algunas personas quisieron decir que esto era falso. Pues bien, la documentación aparecía hasta en Internet y de allí pudimos sacar directamente de las páginas oficiales todo esto. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la marca de la bestia bíblica? Bien, para los estudiosos de la profecía, siempre hemos entendido que la marca de la bestia es algo que serviría al final de los tiempos para determinar quién sirve a quién. ¿Se sirve a Dios o se sirve a Satanás? Pero resulta que hay algo más. Si eso tenía que ver con un día de adoración, sábado o domingo, y eso es lo que denota ser marca de la bestia, aunque a algunos por desgracia les moleste, hemos de saber que también el texto bíblico nos dice que no se podría comprar ni vender.
para poder mostrar quién es quién pertenece a quién quiere entrar en su sistema económico mundial globalizado y quién no les quiere hacer caso, habrá algo que será necesario que las personas lleven.